Bienvenidos a nuestra sección Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, 1:48 de la tarde. Y pues bien, vamos a hablar de un tema bastante doloroso para gran parte de la población de nuestro país, si no toda, que tiene que ver con la desaparición forzada. Para eso, hoy tenemos como invitados a Gerardo Vega, director de la Fundación Forjando Futuros, y también nos acompaña hoy Gabriel López, coordinador del componente de prevención y protección de la Unidad Municipal de Atención a Víctimas. Bienvenidos, buenas tardes. Muy buenas tardes a ustedes. Bueno, me encanta tenerlos aquí y a todos ustedes les hago la invitación para que se comuniquen con nosotros, 441-2100, para que nos cuenten sus inquietudes, bien sea asociadas a este tema que vamos a trabajar hoy o a cualquiera que tenga que ver con la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. 441-2100, nuestra línea telefónica, y también nos pueden contar sus inquietudes en @forjandofuturos, que es nuestra red social. Comencemos por definir, Gabriel, un poco el tema de desaparición forzada, para hacer un contexto y empezar a contarle también a nuestros televidentes cuál es la ruta de atención para las víctimas de este delito. Muchas gracias, Juliana. La desaparición forzada, como para definirlo, es la privación de la libertad de una o varias personas. Puede ser mediante una aprehensión, detención, inclusive un secuestro seguido de su ocultamiento, que es una de las características fundamentales en el tema de la desaparición forzada y que marca una diferencia con respecto a las víctimas de secuestro. El interés y único es el de mantener desaparecida, sin ninguna noticia de dónde puede estar esa persona. Lo más complejo de ahí es que se presentan diversas situaciones, y me imagino que Gerardo también tiene bastante experiencia en este tema de recibir las denuncias, sobre todo de las familias que han sido desplazadas y que están en su plan de recuperar sus tierras, y es los ríos, zonas donde han sido enterrados gran parte de las personas que han sido desaparecidas. Sí, esa es parte de lo que ha venido trabajando fundamentalmente la Fiscalía de Justicia y Paz, con las versiones libres, donde se señalaban los sitios donde muchas personas en el país no saben dónde están sus seres queridos. Esas personas son desaparecidas jurídicamente. Esa es la tipología que se tiene y que tienen derecho a una reparación. Hasta antes de la ley de víctimas debía adelantarse un proceso que era muerte presunta por desaparecimiento, que requería que la persona hubiera estado por lo menos 2 años desaparecida, y para poder acceder, tener derecho a una reparación. Hoy no es necesario eso. Con la afirmación y el relato de la gente y unas pruebas indiciales se puede adelantar esa solicitud de reparación. 441-2100 es nuestra línea telefónica para que nos llamen, nos cuenten sus inquietudes, como les contábamos, bien sea sobre este tema o sobre los que están asociados a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Hay una ruta que acaba de definir ya Gerardo muy claramente, pero particularmente en una ciudad como Medellín, ¿qué servicio le prestan ustedes? Pero antes, no me vaya a responder la pregunta todavía, porque tenemos a Beatriz en la línea. Beatriz, buenas tardes. ¿Qué inquietud tiene esta hora? Buenas tardes. Sí, señora, la escuchamos. Mira, mi pregunta es que yo llamé hace como, me dijeron que en 20 días, ya la reparación de víctimas que hacía, que en 20 días me mandaban una respuesta, porque a mi hermano lo mataron y nosotros llevamos los papeles en el 2009. Según parece, dicen que, no sé, que en 20 días nada, que no han mandado la respuesta, y yo llamé allá al programa y me dijeron que en 2 meses llamara, ya son los 2 meses, entonces estoy llamando a ver qué es lo que pasa con los papeles. Nos dicen que él cogió, es que la ley 1448, que viene a ser del 10 de junio del 2011. Entonces yo quiero que me expliquen bien cuál es esa ley, porque si a mi hermano lo mataron en 1990 y nosotros llevamos los papeles en el 2009. Bueno, Gerardo, ¿tiene alguna pregunta para nuestra televidente para saber si le podemos dar una agilidad de la respuesta acá? 2 cosas básicas. Simplemente, primero, decirle a doña Beatriz que llame a la parte de la unidad donde ha llamado, o si no, también a través de nosotros, la Fundación Forjando Futuros, a ver qué diligencia podemos adelantar de manera rápida a la misma unidad de víctimas de la alcaldía, a la municipal.
Y efectivamente, la ley establece que para las personas que han sido asesinadas a partir del 1 de enero de 1985, 1985, lo que nos comenta del hermano que fue asesinado es en 1991, dice doña Beatriz. O sea, ¿qué aplica? Pero hay un segundo, aplicaría por temporalidad, Sí. pero hay un segundo elemento que es que haya sido víctima del conflicto armado o con ocasión del conflicto armado. Bueno, tendrá la unidad que hacer el estudio si ese segundo concepto, que es con ocasión del conflicto armado, se ha cumplido o no. Pues yo creo que hay que buscar una respuesta mucho más concreta para doña Beatriz aquí, a ver cómo se podría comunicar con nosotros. Sí, Gerardo. La invitación entonces para que también pueda asistir a los centros de atención a víctimas que tenemos ubicados en los diferentes lugares, en diferentes comunas de la ciudad de Medellín, por la alcaldía, en la comuna 8, en la comuna 9 de Buenos Aires, el Centro de Atención de Cauces, tenemos Palermo, tenemos en Belencito y en la UPJ, la Unidad Permanente de Servicios de Justicia. Porque allí es muy importante también determinar en el caso de doña Beatriz por qué se ha demorado tanto esa respuesta, si ya estamos dentro del término establecido por ley, para que Beatriz por lo menos conozca si va a ser incorporada dentro del Registro Único de Víctimas o no. A doña Una Beatriz, cosa más, perdóname, sí. Juliana, es que internamente estamos comunicados aquí con la unidad de víctimas, la local, la municipal, y adelantaremos el trámite ante la unidad del Gobierno Nacional. Claro. Entonces, por favor, doña Beatriz, ¿por qué no nos deja los datos completos internamente, telefónicamente, con los funcionarios que la han atendido inicialmente? Aquí atrás de cámaras hay funcionarios pendientes de la situación. Así es, y pues estar muy pendiente, doña Beatriz, en el transcurso de este espacio, Mañana. porque de todos modos nosotros tenemos las direcciones y los teléfonos de los sitios a los cuales ustedes pueden acceder por cercanía, y lo estamos viendo en pantalla, para que tome nota, teléfono, dirección, o si no, como les contaba Gerardo, en la Fundación Forjando Futuros también le dan información 414-3572, o también en la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, línea 018-091-1119. Por lo pronto les recuerdo la línea telefónica para que se comuniquen acá al estudio 441-2100, y vamos a seguir hablando de lo que dejamos acá empezado, Gabriel. ¿Cuál es esa ruta acá particularmente en Medellín? Pueden acceder a estos sitios a los que les estábamos mostrando anteriormente a nuestros televidentes para solicitar información si son víctimas o tienen víctimas de desplazamiento forzado. Sí, además de poder asistir a estos centros de atención a víctimas donde tenemos unos abogados permanentes para el acompañamiento y la asesoría jurídica a las víctimas, es muy importante que los televidentes conozcan un mecanismo que existe legal para la búsqueda de personas desaparecidas y se denomina mecanismo de búsqueda urgente, que es un mecanismo tutelar de derechos que precisamente lo que hace es prevenir la desaparición forzada de esas víctimas. Este mecanismo es muy importante, es un mecanismo totalmente gratuito y ustedes pueden acudir a cualquier fiscalía o ante un juez de la República para que esta persona que queda con una investidura especial inicie unas labores con los investigadores judiciales, su cuerpo judicial de investigación, precisamente para tratar de establecer el paradero de esta persona y prevenir con ello incluso la desaparición. Yo creo Gerardo que es quiere agregar importante que se estableciera también que es para desaparición forzada, ¿no? Forzada, sí. Esta ruta es para desaparición forzada, las que se consideran víctimas, o sea, que ajeno a su voluntad la han aislado, la han ocultado y pretenden mantener la persona así. O cuando las personas han sido asesinadas y no se sabe el paradero de ellas, hasta tanto no se encuentre el cuerpo, seguirá siendo registrado como desaparecido. Como con otros delitos también hay secuelas sociales, personales, psicológicas, psicosociales también. ¿De qué manera ustedes hacen la atención a ellos? Pero vamos a recibir primero la llamada de Viviana. Viviana, muy buenas tardes. ¿Qué inquietud tiene a esta hora? Viviana, buenas tardes. Muy buenas tardes. Sí, señora, la escuchamos. Cuéntenos. Mi nombre es Viviana Marín y quiero preguntar cómo puedo ejercer mi derecho de víctima urbana. ¿De qué delito en particular? O, Gabriel, si tienes alguna inquietud para ella, para poderle colaborar mejor con la pregunta. Mi esposo fue desaparecido en el barrio Robledo Aures. Sí. Lo encontramos y a los 8 días fue desmembrado, decapitado, pero hasta ahora me niegan porque no entro en el marco, porque es conflicto urbano. ¿Qué pasa en estos casos, Gabriel o Gerardo, para que no debe ser el único caso además?
Yo quiero decir claramente que las víctimas no están diferenciadas si son urbanas o rurales. Todas las víctimas tienen derecho, independientemente de que los hechos se hayan ejecutado, realizado en el sector rural o en el sector urbano. Las personas tienen derecho, las personas que han sido sus familiares desaparecidos, secuestrados o asesinados por lesiones personales, delitos contra la integridad sexual, la pérdida de tierras, el despojo de tierras, independientemente de que eso haya sido urbano o rural, las personas tienen igual derecho. Ninguna autoridad le puede decir a la señora Viviana que no tiene derecho a una reparación porque vive en el casco urbano o porque es una persona citadina que se encuentra en la ciudad. No puede, ni porque los hechos hayan ocurrido en la ciudad. Todos tienen derecho. Hay una diferencia, sí, en lo que es el desplazamiento. Sí. El desplazamiento intraurbano, que es otra circunstancia. Pero la categoría de víctima nunca se pierde por diferenciarlo entre si es urbano o rural. ¿Quieres agregar algo, Gabriel? Sí, de todas maneras es importante que es la Unidad Nacional de Atención a Víctimas y Reparación quien debe determinar si en este caso es víctima del conflicto armado o no. Son ellos los que tienen por ley establecido 60 días hábiles para iniciar esa definición si a esta persona se le puede estar incluida como víctima del conflicto armado o no, dentro del Registro Único de Víctimas. Este tema también tiene una razón de ser y es porque esta semana estamos conmemorando la Semana contra la Desaparición Forzada y precisamente se pretende hacer una conciencia importante en los ciudadanos, no solo entre quienes han sido víctimas de este delito, sino también en general la comunidad. ¿De qué manera se puede lograr esto, Gabriel? A ver, durante la semana la Unidad Municipal de Atención a Víctimas, en coordinación con las instituciones también competentes, viene desarrollando diferentes actividades en conmemoración a las víctimas de desaparición forzada. Hemos realizado talleres de formación en los derechos a las víctimas del conflicto armado. Se realizó un foro donde participó el Instituto de Medicina Legal, Fiscalía General de la Nación, el CTI, realizando capacitación a las víctimas, articulado pues con el Museo Casa de la Memoria y la Unidad Municipal de Atención a Víctimas, como respuesta también pues a ese mandato que hace la ONU en la última semana de mayo, que es la conmemoración de las víctimas de desaparición forzada. Bueno, tenemos nuestra última llamada. María, muy buenas tardes. Cuéntenos la inquietud que tiene a esta hora. María, la escuchamos. ¿Aló? Sí, señora, le estamos escuchando. Cuéntenos la pregunta que tiene. ¿Aló? Sí, señora. Muchísimas gracias. Mi pregunta es muy parecida. Mi pregunta es muy parecida a la de la señora Beatriz. Tengo un sobrino desaparecido en el año 1989 en la ciudad de Cali. Esta denuncia se hizo desde 1999 y el último registro que tuve fue la constancia de la solicitud de inscripción, que fue el día 30 del mes 5 del 2013. Sí, siga por favor que la estamos escuchando. Bájale por favor. Estoy esperando una respuesta para saber si soy incluida en la reparación. Bueno, ¿qué respuesta le podemos dar a doña María sobre este particular? Bueno, doña María, decirle que si ya obtuvo, pues hizo la declaración en el 2013, así como ella lo manifiesta, es importante entonces que se acerque donde uno de nuestros asesores jurídicos de los centros de atención a víctima para mirar la posibilidad, si debemos iniciar una acción jurídica frente a esta respuesta, porque ya está también en el término de que obtener un sí o un no, si va a ser registrada como víctima o no. Bueno, entonces ahí está, mientras nos vamos despidiendo. De cualquier manera, Juliana, también puede solicitar, si ha sido muy lenta, la respuesta a un derecho de petición dirigido a la unidad, muy fácil de hacer, a través de cualquier entidad de la misma unidad de víctimas en el orden municipal, cualquier personería municipal.
para realizar una petición escrita para que le den respuesta, o en nuestras propias oficinas, en la Fundación también con mucho gusto, para hacer la solicitud de manera oficial. Yo quiero ahí hacer una anotación a María y a todos los televidentes, y es todos esos acompañamientos jurídicos son completamente gratuitos, no necesitan buscar un abogado que le haga un derecho de petición, que le cobra 20, 30 mil, 50 hasta 80 mil pesos por un derecho de petición. Para eso están estos centros de atención a víctimas de la unidad municipal. La Fundación Forjando Futuros también viene haciendo unos acompañamientos muy importantes a las víctimas del conflicto armado. Entonces, que quede claro que todo ese acompañamiento se hace totalmente gratuito porque es un derecho de ellos. Así es, muchas gracias por estar con nosotros. Gerardo Vega, director de la Fundación Forjando Futuros, y Gabriel López, coordinador de el componente de prevención y protección de la Unidad Municipal de Víctimas. Hasta aquí este espacio, nos vemos mañana con un nuevo tema y recuerden que todo lo que pasa en Medellín, los primero aquí en Noticias Telemedellín. Feliz tarde.